Como les conté en el episodio anterior, me encanta encontrar cuando leo un hilo conductor, una idea o un concepto con el que mirar o leer los textos. En el caso de los cuentos, de los 3 cuentos que abordamos en el episodio pasado, ese filtro o esa idea fue concebida por mí y desde ahí se leyeron y se interpretaron los textos. Pero hay veces en las que es el autor el que impone ese hilo en su obra. Y este es el caso de Juan José Saer. Soy Fernán Barberón y esto es La Cosa Literaria, un espacio para hablar sobre literatura y hoy para hablar sobre la idea de circularidad en la literatura de Juan José Saer. La idea de circularidad trabajada por Saer en 2 cuentos que me parece que son icónicos, 2 textos mejor dicho, que son icónicos de su obra, que son El limonero real, una novela corta, y en el cuento El viajero, son primordiales para poder entender cuál es la intención de Saer al escribir. La noción de circularidad está ligada a una noción del tiempo. La circularidad rompe las estructuras lineales del relato y la narración, y por lo tanto la temporalidad. La circularidad se transforma en la columna vertebral sobre la que se arma todo el relato. Cuando se rompe la linealidad del relato y del tiempo, los hechos se renarran una y otra vez, como quien pasa una y otra vez por el mismo lugar y ve cosas diferentes. En ambos textos citados de Saer, un hecho se narra y se anticipa lo que sigue. Luego se regresa desde otro punto donde se estaba narrando para una nueva anticipación en el relato. Cuando repentinamente y sin aviso se comienza a narrar un recuerdo o un hecho pasado. Logra así Saer concentrar en el relato el tiempo pasado, presente y futuro. Esto me hace acordar a la operación que realiza Sófocles en Edipo Rey, donde la acción o historia narrada se desarrollan a lo largo de una unidad temporal que abarcan un día o una jornada y en la circularidad del tiempo en el que se desarrolla la obra confluyen el pasado, el presente y el futuro. Así es que la idea de circularidad se encuentra íntimamente unida a una noción de la realidad. El trabajo de escritura circular de Saer en El limonero real, es decir, esta manera de narrar un hecho con anticipaciones en el relato y la intromisión del recuerdo de un hecho, y desde lo macro, por ejemplo, contar 9 veces el mismo hecho, que no es ni más ni menos que un hombre que se despierta en una isla del Paraná un 31 de diciembre, que cruza en bote para comer un asado en otra isla y que luego regresa y se acuesta a dormir, nos está indicando la imposibilidad de la literatura para contar la realidad. Dicho de otra manera, lo que Saer se plantea desde su escritura es la imposibilidad de la literatura por abarcar la realidad tal y como es. La literatura solo puede intentar contar la realidad contándola la mayor cantidad de veces posibles. De aquí que la idea de circularidad esté tan ligada a una idea de realidad. Contar y volver a contar. En definitiva, la realidad se desliza al querer alcanzarla con la escritura. Hay un pasaje muy interesante en El limonero real donde el personaje principal, Wenceslao, recuerda, en esto es una anécdota ahí que se entromete en el texto de repente y sin aviso, Wenceslao está recordando que cuando era niño acompaña a su padre en una isla y se va bajando del bote y cómo la niebla va rodeando todo, pero que al mismo tiempo va dejando que se vea y ocultando el resto, dibujando y desdibujando. La realidad entonces y la circularidad se relacionan íntimamente y como dije recién se manifiesta en el modo de escribir. Para alcanzar esa realidad que se escapa o se desliza, Saer recurre a una escritura objetivista. Intenta describir y construir el mundo con el lenguaje, sabiendo que atrapar la realidad es imposible, por lo que entonces debe volver sobre el relato y volver a narrar lo ya contado, pero atendiendo a lo que antes no contó. Acá cabe recordar o mencionar que Saer era también director de cine. Entonces, la mejor forma de contar la realidad es desde diversas perspectivas. Por eso podemos decir que lo que Saer hace en El limonero real
y que después se replica en el cuento El viajero, es como si fueran 9 cámaras que siguen al personaje y que vemos 9 veces eso que las cámaras vieron. Es decir, que lo que Saer hace es contar lo que esas cámaras ven. El círculo entonces resulta una figura constructiva que organiza el relato en varios niveles de la realidad textual. La idea de circularidad rompe la linealidad del relato y de la temporalidad de la narración en varios niveles. Es decir, que la noción de circularidad configura o cifra la noción del espacio, del tiempo, del relato, de la narración y de la realidad. Creo que la mejor imagen para articular estos diversos niveles en los que la circularidad rompe el esquema lineal se halla en el modelo atómico, donde un núcleo, que vendría a ser lo contado, es orbitado por varios electrones que describen círculos a su alrededor.